tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. En estos calores ya... Supuestamente la Semana Santa es la semana más caliente, cosa que no es cierto además, ¿verdad? Pero supuestamente es la semana más caliente. Pero ya esta semana, previa a la Semana Santa, el calor está fuertísimo. Hemos tenido temperaturas de 37 grados en Managua, con sensación térmica de 39, así que se siente un calor de almidad. Entonces, al calor de esto, del clima, conversamos hoy con Leonardo Torres, el presidente de CONI-MIPYME, sobre cosas calientes, además. Sí. Para sumarle al calor. Cosas calientes, sí, esa es la idea. Bueno, pero hay que hablarlo, porque bueno, esa es la vida de nosotros, del país. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del turismo, además, y la oferta turística, sí. Pero empecemos hablando del informe del Banco Central. Bueno, el informe del Banco Central, Néstor, pues está un poco mejor de lo que esperábamos nosotros. Y te lo digo porque el haber tenido una caída de 3,8 del Producto Interno Bruto, cuando en aquel momento, agosto, septiembre, el Fondo Monetario hablaba de menos 6%, y cuando algunos grupos de tratamiento hablaban de menos 8%, y haber logrado un 3,8%, significa que se hizo algo en la reactivación económica julio-diciembre, que el Banco Central lo midió para ver realmente, ¿no?, qué efecto había tenido todo este dinamismo, ¿no?, y quién se había dinamizado más, quién había aportado más, quién había sostenido más el pilar de la economía para que la tendencia no cayera a los números, pues, que se avisoraban en aquel momento de julio, cuando se decidió la reactivación económica. Sin embargo, de algunos indicadores económicos es una regla en la economía, pero tratando de jugar con las series, ¿verdad?, de otros años, y con una realidad diferente después de abril del 2018, ¿verdad? A nosotros, claro, vos decís menos 3,8 cuando venías como promedio creciendo, ponerle a 4,7, 4,5. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, cayó la economía. El problema es que se desacelera la potencialidad de la economía. O sea, teníamos un rango potencial de más 4. Sí, de continuar repitiendo arriba del 4,5. Y ahora, con esta situación, nos replanteamos, ¿verdad?, cuál es el nivel potencial que tiene la economía de Nicaragua para los próximos 5, 7, 10 años. Y vemos que el nivel potencial de crecimiento que la economía tiene, producto de los resultados a 2018, es de 2%. O sea, 100% menos que el nivel potencial que tenía la economía de Nicaragua hasta antes del 2018, que el nivel de potencial nos podía captar fácilmente a tasas de crecimiento del 6-7%. Ahora, si logramos el 2% en crecimiento, sentámonos, mira, ese es lo que puede dar la economía cuando apretás al máximo, ¿verdad? Uh-huh. Las capacidades económicas. Eso, ¿cómo se traduce, por ejemplo, en temas de reducción de pobreza? Bueno, porque es decir, con el 4,5, el tema de reducción de pobreza había ido caminando, ¿verdad? Hay una reducción más lenta de la pobreza, claro que va a haber una reducción, porque siempre hay una reducción en la medida en que la economía avanza, pero ya restarle el 100% pues, de impacto en reducción de pobreza, lo cual significa que vamos a ir reduciendo pobreza más lento. Y el horizonte pues se hace más largo, ¿no?, en cuanto a reducción de pobreza extrema y pobreza. Inclusive algunos sectores que estaban pues un poquito ya fuera del rango de pobreza pudieran caer a pobreza, ¿verdad? Tal vez no en extrema, pero sí en pobreza. Hay algunas cifras que hemos obligado nosotros a comentar un poquito, pero a verlas con un sentido lo más objetivo y pragmático posible. Siempre ha habido una confusión, y lo hemos tocado en otros temas, el tema del INS. El tema del INS mete como ruido. El tema del INS a veces se nos olvida que lo que dan son datos de desafiliación, no datos de desempleo. Uh-huh. Y a veces nosotros lo agarramos como desempleo abierto o subempleo, etcétera. No. La realidad es que tuvimos una desafiliación de casi 11%, o sea, 157,000 asegurados dejaron de ser asegurados del INS a diciembre 2018.
que ese número hay que ponerle atención, ¿verdad? Con un sistema golpeado. Pese a todo, como sea, es decir, de acuerdo a la ley de seguridad social, si estás empleado, estás obligado a estar asegurado. Sí. Entonces, si la ley dice eso, estar desafiliado significa no estar empleado. No necesariamente, porque lo que, por lo menos no formalmente, lo que ha habido es un cambio de contratación. Pero el fenómeno, claro que hay desempleo abierto aquí, porque bajo el facultativo también. Mucha contratación se cambió a servicios profesionales. Muchas empresas liquidaron al personal o están en proceso de ir pagando sus liquidaciones, negociaron con los trabajadores, los contrataron a servicios profesionales y los mandaron a facultativo. Pero aquí hay un buen porcentaje que quedó en desempleo objetivamente, porque las empresas tuvieron que despedirla, y al despedirla, pues lógicamente ya no están afiliados al INSS. Entonces es un tema que habrá que atender con preocupación, porque tenemos una responsabilidad de casi 300.000 pensionados que hay que pagarles mensualmente sus pensiones, pues. Y eso sí no se puede dejar de pagar. Aquí se puede cerrar el gobierno, pero dejar de pagar esas pensiones jamás. Sí. En el mundo no ha habido esas catástrofes, y cuando han habido significa una debacle del gobierno de turno, ¿no? No creo que vaya a suceder en Nicaragua, o sea que las pensiones van a tener que pagarse. Pero, por ejemplo, otro indicador que siempre nosotros tomamos en cuenta desde el punto de vista del poder adquisitivo de las personas, de la economía misma, y a los cuales tenemos miedo en Nicaragua, porque bueno, ya tenemos experiencia, es el indicador de inflación. O sea, el índice de precio al consumidor, cómo se infla o se desinfla, ¿verdad?, en un periodo de tiempo. Aquí hay que ser bien justos, ¿no? Si vos ves, claro, tuvimos una inflación de 3,9, sumamente manejable. Tiene su explicación esa inflación de 3,9, ¿verdad? Simplemente acordate de que hubo una desaceleración de la demanda y por lo tanto del consumo. Entonces no presionó los precios. Y por el otro lado, el sector de la pequeña y mediana producción y las MIPYMES se pusieron a tono y lograron mantener la oferta de productos sin aumentar precios excesivamente. Si vos te acordás, en el 2014 nosotros cerramos con 5,4 de inflación. Sí. El año más grande de inflación, el que tuvimos mayor inflación fue en 2015, el 2000, y que fue, estamos hablando de inflación, el 2014 que fue de 6,5% la inflación. En el 2017 fue 5,7%. ¿Qué te indica toda esta serie del 2014 al 2018? Que vos pudieras administrar una tasa de inflación de un dígito. O sea, pudiera tener 8, 9% de inflación, ¿verdad? Y no hay mayor desquiebre en la economía, no hay mayor quiebre, ¿no? Claro, tenés un problema colateral, que tenés que suministrar recursos a la población porque tenés una pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? Y por lo tanto, al tener una pérdida del poder adquisitivo, la gente consume menos, y si consume menos, la economía opera menos, y si opera menos, pues recaudar menos impuestos. Es un ciclo así. Sí, que es más o menos tenés lo que inyectarle ahora, recursos a la economía. Por alguna vía se la tenés que inyectar. Que vas a bajar el IVA lo veo dificilísimo. Eso no creo que esté en la agenda aquí. Que es un medio que utilizás en macroeconomía para inyectar dinamismo a la economía. No decimos, bueno, tenemos el 15%, tenemos el 13%, tenemos el 2% para que la gente tenga más poder adquisitivo, la economía se dinamice y los impuestos crezcan. Pero eso no es el caso. Pero bueno, aquí lo que ocurrió en este momento fue prácticamente fue al inverso. Lo contrario. Exactamente, así es. Entonces, pero lo que quiero decir, pues, que no nos debe asustar, pues, tasas de inflación que ya hemos administrado en años anteriores, en años en que ha estado mejor la economía, en donde tuvimos tasas de 6.5 de inflación, pues no pasó nada, pues, prácticamente no pasó nada, porque los otros indicadores soportaban esa inflación, ¿no? El otro fenómeno que a nosotros nos preocupa, hablando de la demanda y hablando del dinamismo de la economía y todo esto, es el tema de la salida de los depósitos. O sea, de manejar salidas de 20,7, casi 21, de total de los depósitos que fueron, estamos hablando de casi 33.000 millones de Córdoba. Eso afectó a la economía. Porque ese dinero pues salió del sistema. Sí. ¿Verdad? Algunos se lo enviaron a su casa, otros lo están usando ahorita para operar, porque a la par de la salida de depósitos, tuvimos una caída de la cartera
de crédito de casi el 10%, 9,2, un poquito hacia arriba, y estás hablando ahí de 15 millones de córdobas que los bancos no inyectaron a la economía. No tenés salida, no tenés inyecciones, y por el otro lado tenés un banco, ¿verdad?, que está contrayendo el crédito. Entonces tampoco estás inyectando a la economía, estás enfriando la economía. Por eso se puede entender una tasa de inflación de 3,9, ¿verdad? Sin embargo, de igual manera, ¿no? El efecto más directo, pongámosle así, que todos le ponen temor, es el tema de las reservas. El tema de las reservas internacionales brutas que maneja el Banco Central, que es la que garantiza las importaciones, pero es la que garantiza la base monetaria. Lógicamente, las reservas cayeron en 18%, ¿verdad? Ahí tuvimos una pérdida importante nosotros de reserva, de tal manera que en el punto más alto que estuvimos en 2.757 millones de dólares en 2017, cerramos con 2.261. O sea, ahí tuvimos una caída. Que tal vez hay que explicar que el tema de las reservas funcionó, esa caída en las reservas funcionó para inyectar el sistema financiero. Exactamente, el Banco Central sí, está obligado. No es dinero que se perdió, es dinero que está metido en el sistema financiero. El banco por ley, no está a criterio del Banco Central hacerlo, está por ley, está obligado a financiar las reservas. Recordemos que el banco solo maneja una parte de los depósitos, ¿verdad? Que es el encaje legal nada más, ¿verdad? O sea, no más del 15% que maneja el Banco Central, lo demás lo manejan los bancos, que es la plata que usted deposita, pues, y que tiene ahorrada, ahí, que tiene todo el pueblo nicaragüense ahorrado. Entonces, sin embargo, todavía tenemos un nivel de reserva que garantiza, pues, el nivel de importaciones, el ratio de nivel de importaciones y de base monetaria. Estamos todavía arribita de 2,5 veces la base monetaria, que es la que rota la economía. Por lo tanto, no se observa, pues, mayores complicaciones de reservas internacionales brutas para este año, ¿verdad? Ok, con esto, ¿cómo pinta el 2019? Porque ahí creo que tenemos los datos básicos, ¿verdad? ¿Cómo pinta el 2019? Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Leonardo Torres, el presidente de Economy PYME. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Leonardo Torres, el presidente de Economy PYME. Conversamos acerca de los datos dados a conocer por el Banco Central sobre el ejercicio económico, financiero del país en el 2018. Antes de preguntar cuáles son las perspectivas con estos datos del 2019, ustedes estaban esperando unos datos más sombríos. Es decir, unos datos menos bondadosos. Menos bondadosos que menos dañinos. Porque el asunto con los datos es que los datos te da para ponerlos más o menos de acuerdo a lo que conviene. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el Banco Mundial medía la pobreza de una forma y el FMI la medía de otra forma. Así es. Generalmente... Y no es que los datos no sean ciertos, es solamente la forma en cómo se mide, pues. Exactamente. Cómo comparar. Sí. ¿Qué tanto hay de esto en este informe del Banco Central? Mira, fíjate que no ha habido reacciones negativas del informe del 2018 del Banco Central. Te has fijado por una sencillísima razón. Yo creo que esperaban que el Banco Central dijera otra cosa y no la fotografía real. Pero esta es la fotografía real. Cuando vos decís que se te cayó la inversión extranjera directa en 53% y decís que para una economía pequeña, que su inversión extranjera directa ha andado por el orden, el más alto, 949 millones de dólares en el 2015, y vos perdés 413 millones casi en un año, eso te dice, pues, cuál fue la situación de la economía. O sea, no hubo inversión privada en Nicaragua, al contrario, hubo una desinversión, porque ni siquiera mantuvimos la misma inversión del año pasado, que era de 771 millones de dólares, y caímos a 359 millones de dólares en un año de inversión. Entonces, este es un tema que sí hay que ponerle atención, porque ese es el tema que nosotros dinamizar la economía, pues, o sea, necesitamos, la economía nicaragüense urge de recursos de los organismos multilaterales, urge de recursos del sector privado, de inversión
extranjera, por lo tanto, ya sea extranjero o nacional. Nacional está un poco complicada, pero la extranjera pudiera reactivarse o crecer en mayores números que los que llegamos en 2018, de tal manera que la economía necesita financiarse, porque sin financiamiento está la infraestructura productiva, pero no avanza en los niveles que vos requerís para mantener operando, ¿verdad? Con mejor proceso la economía, y que el Estado pueda satisfacer también su presupuesto, ¿verdad? El Estado fue muy responsable, debo decirlo, el agente económico Estado fue muy responsable a mediados del año pasado, que hizo un ajuste presupuestario hacia la baja sustantivamente. O sea, prácticamente todo lo que no estaba ni siquiera en un nivel de ejecución considerable, pues simplemente lo trasladó para el año 2019 y una reducción sustantiva en el presupuesto por el lado de proyectos no ejecutados, que producto de la misma crisis, ¿no?, que no se habían ejecutado. El presupuesto general de la Nación del 2019 fue presentado a finales de año. Todavía mantiene un estado recio, diría yo, gordito, ¿verdad? Y que bueno, que hay que financiarlo, pues. Y aquí viene la pregunta, antes que me la hagas, pues, entonces, ¿cómo haces, pues, para en una situación como la fotografía económica con el Estado? El Estado tiene obligaciones que cumplir, ¿verdad? Si no, no hay salud, no hay educación, no hay pensiones, no hay un montón de cosas aquí. Pensar de que el Estado debe ser sacrificado sería una locura económica. Eso nadie lo va a decir, pues, porque además no tiene sentido. Políticamente lo pueden hablar, pero económicamente es imposible. Los Estados tienen que seguir operando, bueno, si no el país nos mina. Y lógicamente el sector privado también tiene que seguir operando, ¿verdad? Aquí ha habido toda una reconversión, si vos querés. Las empresas están resintiendo grandemente porque las empresas empezaron a agotar sus reservas, ¿no? Y dependiendo de las reservas de cada uno, ¿verdad? Sí. Entonces, si hablo de las MIPYME, que son mi sector, pues este sector sí se la está viendo ya complicado, porque sus reservas, que eran muy pocas, le ha permitido operar, porque no ha habido financiamiento. Sistema financiero tradicional, temeroso, ¿verdad? Si bien es cierto, fue abastecido por el Banco Central, él se contrajo. Empezó a mantener su dinero. Y yo diría que algunos pues se fortalecieron a nivel, bueno, son bancos regionales, la verdad, toditos, salvo el Banco Nacional Nuevo y después buscamos, los demás son bancos regionales. Es posible que hayan fortalecido su posición en el exterior, ¿verdad? Protegiendo sus dólares, ¿no? Sobre todo los dólares. Entonces, al no haber ese financiamiento, lógicamente la gente empieza a agotarse sus pocas reservas que tiene, sus pocos ahorros que tiene. Y si no tiene ahorro, pues propios saldos positivos que va teniendo en sus operaciones mensuales, pero llega un momento en que se les agota totalmente, ¿no? Y eso es grave para la economía, porque entonces vos estás en ciclos productivos, vos estás en temporada alta de turismo y no ves inyección, pues, de crédito. Entonces, ¿cómo haces, pues, para salir del frente a esto? El Banco Produzcamos hace poco presentó su informe. Para mí, el Banco Produzcamos no ha dado respuesta que nosotros esperábamos. Tal vez fuimos muy optimistas, pues, en pensar de que el Banco Produzcamos iba a dirigir recursos importantes al sector de las MIPYME, así por lo menos deciden su objeto, y al sector productivo, ¿verdad? Ha financiado algo en el sector productivo, pero muy poco. Prácticamente Produzcamos ha sido como un banco de segundo piso, porque le cuesta prestar directamente a las empresas, ¿no? Ojalá ahora cambien su política, ¿verdad? Por lo menos así era antes del último gerente general del Banco Produzcamos, el señor Otazo, que con el cual habíamos tenido reuniones con él y siempre nos decía que ellos preferían trabajar como banca de segundo piso. Y yo se lo decía a Daniel Otazo, hombre, esa es una forma de ser banquero Aragán. O sea, porque es fácil, pues. Vos venís, lo colocás en otras instituciones y esperás nada más. Y que estos lo presten y lo cobren. Y que los otros se hagan cargo de las empresas y todo el proceso de crédito. Tal vez ahora el Banco Nacional, ¿verdad? Pero es que a mí lo que me parece, independientemente de Banco Nacional o de Produzcamos, a mí lo que me parece es que aquí en Nicaragua lo que tenemos que entrar es a un banco realmente de fomento. No sé si este Banco Nacional va a ser realmente de fomento. Debería. Pero hace falta. Es decir, cuando desapareció el Banades. Ese era el banco de fomento. Es decir, desapareció el fomento en Nicaragua. Exacto. Ese fue el que desarrolló el sector productivo. Así es. El Banades. Sí. Y yo tengo esperanzas en que el nuevo banco vaya a asumir eso. Yo tengo esperanzas que Produzcamos también se reoriente, ¿verdad?
Claro, no tenemos en CONIMI-PYME pues una esperanza sobredimensionada, porque lógicamente estos bancos también van a necesitar fondeo. Entonces hay que ver si tienen esa capacidad de poder recibir, sí, o que les vayan a otorgar el fondeo que requieren para poder financiar, porque también tienen un nivel de capital y un nivel de recursos de liquidez también bastante conservador, digamos. Sin embargo, el sistema financiero nacional en Nicaragua es un sistema financiero sumamente líquido. O sea, está a niveles de 35% de liquidez, que a veces está más alto que la región centroamericana. Y tiene lógica. Los bancos se quedaron con la liquidez. O sea, los bancos no están trabajando como deben de trabajar. O sea, el trabajo de un banco es la intermediación financiera simple, ¿verdad? Fuera de otras operaciones, ¿no? Sí. Pero la simple no la estás haciendo, entonces no estás colocando, ¿me entiendes? Te estás guardando los depósitos, estás pagando los depósitos, pero no estás colocando. Entonces, esa situación se tiene que resolver ya. No hay tiempo. Nosotros vamos ahorita, ya estamos en Apante. Gracias a Dios, las cosechas de Apante se ven buenas, según los datos que he estado revisando del sistema productivo, sobre todo de la pequeña y mediana producción. Vamos a tener frijoles suficientes, no solo para los 2,5 millones de quintales para el consumo, sino para los 2 millones excedentes para la exportación. Eso es bueno. Hay que ver hasta dónde sí llega el sector productivo, o sea, en cuanto a garantizar los volúmenes. Cuando vos tuviste una caída de menos el 2% en las exportaciones, vos decís, no estamos mal. Porque un menos 2% con la crisis que tuvimos en abril era para que la caída fuera superior. Sí. Eso es administrable. Pero tuvimos un problema en términos de intercambio. O sea, mayor volumen, pero menos precio. Entonces, ahí tuvimos problemas, ¿verdad? Y seguimos teniendo problemas por los commodities que nosotros tenemos. Pues las exportaciones que hacemos, no hemos diversificado mucha exportación. Pero entonces la estructura productiva de Nicaragua sigue siendo justamente en ese sentido. Hay un dicho que dice alegría de muchos, consuelo de pocos, una cosa de esa, pues no lo preciso correctamente. ¿Qué tanto nosotros nos acomodamos con decir hemos crecido casi el 5%, más del 4%, y eso nos ponía contentos? Cuando, decir, por ejemplo, en los datos de inversión, inversión directa, por ejemplo, ¿verdad? En inversión directa estamos hablando de 800 y pico, y el 17 fue de 700 y pico, 771, y el 18 de 359. Es decir, pero teníamos de 800, venimos a 700. Y nos consideramos contentos con eso, cuando lo cierto es que cuando vos oís hablar de las economías de algunos vecinos, no sé, pues Costa Rica, Panamá, se habla en varios miles de millones y aquí no llegamos ni a los mil. Sí, así es la verdad. Pero nos alegramos y estamos contentos, estamos como en una zona de confort, me parece a mí. Exactamente, yo creo que es justo. No, bueno, hay que echarle la culpa, pues, te demostró que la economía de nosotros, si bien es cierto, venía fortaleciéndose, era sumamente vulnerable, estructuralmente. Porque 100 días de guerra, como digo yo, no eran para golpear tanto la economía, ¿verdad? No era, pues, aún con los números estos y aún con la disposición de las MIPYME de ponernos a trabajar desde mediados de julio para reactivar esta economía. Sin embargo, no hubo esa reflexión que vos estás diciendo. Yo no la escuché mucho. Alguno lo dijo, pero no hubo un consenso. Es que estábamos muy confortables. Sí. ¿Me entendés? Con el Estado, con esto, con lo otro, y entonces no. La camisa, Néstor, la camisa que se diseñó para la economía es la que le interesaba a la gran empresa. Y recordar que el problema de la empresa en Nicaragua, de la gran empresa, es que es financiera. No viene del sector productivo, no viene de la fábrica, pues, no viene del campo, ¿verdad? Eso ya no existe. Sí. Aquí la gran empresa es bancaria, es financiera, por decirlo así, ¿no? Si uno lo ves ahí, pues, ves ahí que, salvo uno que otro que tiene algún peso productivo, ¿verdad? Como el Grupo Pela, que tiene todavía algún peso productivo, ¿verdad? Pero ahí los demás son financieros. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido, lógicamente, una base no sólida de crecimiento económico. La industria no creció. Y siempre lo hemos dicho, si eso es clase de economía básica, mano. La industria no crece, la base económica es muy débil. Teníamos que haber, nosotros, se trabajó, pero fuimos muy
nos acomodamos mucho a los grandes rendimientos, ¿verdad? Bueno, los bancos tenían aquí rendimientos extraordinarios, ¿verdad? 20%, ¿verdad? De rendimiento. Lo que pasa es que de repente nos quedamos con esos rendimientos, me parece a mí. Cómodo. Cómodo, seguro, ¿verdad? Sí, de sin alguna mayor manera, riesgo. sin mayor riesgo. No había mucho riesgo. Cuando lo cierto es que si inventábamos el abuelada, porque lo cierto era que era inventar abuelada, ¿no? Exactamente. Cambiar el modelo de alguna manera podía implicar un ingreso mucho mayor. Claro que sí. Y sólido, además. Claro. Mucho más seguro. Pero del que ahí teníamos. es donde debo de reconocer que hubo un error, porque las cosas no son perfectas. Solo en el cielo está en la perfección, donde está Dios. Realmente descuidamos la base fundamental de la economía, que era la pequeña producción, la mediana producción y las MIPYMES. Se descuidó, no se fortaleció esa base económica, ¿no? Porque vos decís, a ver, los números ahí están, te están dando en la cara, ¿no? Prácticamente casi te dan con el libro en la cabeza, pues. Vos decís, las 9 de cada 10 empresas son pequeñas. Algo hay aquí, en esta economía. Tenés un nivel de informalidad de la economía en términos teóricos, porque no están así, de casi el 70%. Entonces decís, vos tenés que entrarle a esta economía está complicada. Y por el otro lado ves que tenés grandes empresas que no llegan a 500. Entonces decís, vos, ¿cómo está esta vaina? Pues, el vaso famoso, que es la teoría famosa de mis profesores de economía, que es que el vaso derrama, ¿no? Y un producto del derrame, ¿no? Vas creciendo, eso no es cierto, pues. No hay tal derrame, pues. Sí. Entonces lo que hubo, lógicamente, una concentración de capital y un descuido de la industria económica. Hoy tiene que hacerse a la inversa. Si querés realmente trabajar en un país de largo plazo. He conversado con los japoneses, con el embajador Suzuki, he conversado con los taiwaneses y con los otros chinos también, y uno ve cómo dirigieron ellos su consolidación económica. Fue casualmente revisando el esquema estructural de la economía, no es creciendo de la manera como nosotros veníamos creciendo, fortalezcamos las estructuras económicas, que son las que nos van a dar la potencialidad de la economía para los próximos años. Tal vez en los primeros no, pero en los próximos sí. Banca de fomento, usted acaba de decir algo clave. ¿Cómo es posible que no haya un banco de fomento? Real, un banco de fomento de verdad. Que era además básica para el modelo que teníamos. Claro, se inventó, produzcamos nosotros, casi hicimos una fiesta, porque dijimos, ahí está el Banco de Fomento, porque así se llamaba. Sí. Pero cuando lo hicieron las reformas al Banco de Fomento, prácticamente lo convirtieron en un banco privado. Ok. ¿Qué tan difícil es lograr hacer ese giro en el timón para el modelo económico en estas circunstancias? ¿Verdad? Porque hace un año podíamos hablar de eso y planificarlo con comodidad, digamos, ¿verdad? Pero ahora no sé. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Se dice que cuando se hacen las cosas de la misma manera, se puede cometer exactamente los mismos errores, ¿verdad? Es decir, y tenemos una economía que ya estamos claros, o un modelo económico que estamos claros que nos va a permitir, si acaso, un crecimiento leve, ¿ah? De leve tal vez a un poquito moderado, pues, ¿verdad? Pensando en los 4 y tanto, casi los 5 que teníamos hace un par de años, ¿ah? Es decir, y eso va a ser lo más que podemos aspirar con ese modelo, ¿ah? Inclusive la potencialidad yo diría que sea el 2%, ¿verdad? Yo no creo que nosotros alcancemos niveles de crecimiento peor superiores. Todavía, pues, pero es decir... Y porque la base económica fue erosionada, entonces el nivel de potencia, pues, de tu motor se reduce. Sí. Entonces vas a crecer, sí, pero ya no a los niveles que veníamos creciendo nosotros. Y aquí se había anunciado que el gran crecimiento iba a ser a través de las grandes inversiones, los proyectos grandes, Tumarín, el Gran Canal, etcétera, todas esas los grandes proyectos, ¿va? Pero lo cierto es que los grandes proyectos son finitos de alguna manera y además no son de corto plazo, ¿no? ¿Qué tan difícil es en estas condiciones dar un golpe de timón? Mira, yo creo que es básico y es que tiene que ser en estas condiciones.
es que en estas condiciones que vos tenés que revisar tu economía, es que vos tenés que consensuar, aquí hay que llamar a la academia también, hombre. El consenso económico, yo he insistido, cuando se habla de temas económicos, de política fiscal, de política social, de seguridad social, política de salario, etcétera, etcétera, de la política económica en general y financiera, hay que sentar al sector privado en primer lugar, todo el sector privado, no es una parte del sector privado, es la MIPYME y la gran empresa. Y además, y la pequeña y mediana producción agropecuaria, pero además a la academia, hay que juntar a la academia. Ese para mí es la pata de gallina, pues el gobierno, sector privado y academia, porque si no estamos consultando a los académicos también, a los teóricos, a veces podemos cometer algunos errores nosotros desde la óptica y la visión de los empresarios, ¿verdad? Aunque los académicos tampoco pueden estas cosas, pero ayuda mucho a definir un modelo. Yo creo que hay que redefinir el modelo económico de Nicaragua. Vamos a seguir siendo el mismo modelo agroexportador con los commodities tradicionales. ¿Cómo hacemos para incrementar la no tradicional de las exportaciones? ¿Cómo hacemos para industrializar más esos productos primarios y salir de productos primarios? ¿Cómo hacemos para dejar de exportar la madera en pies tablares y le damos algún proceso a la madera, la lijamos, le damos... Y que aquí lo hemos estado discutiendo, pues, sí, con los exportadores de madera, porque es triste para nosotros ver cómo sale la madera aquí sin que la industria esté jugando más que cortarla, ¿verdad? En tablas. Conversaba con alguien del sector madera y me decía, ¿sabes qué es triste sobre el sector madera? Que la experiencia en la madera se está perdiendo porque las nuevas generaciones no quieren apostar por esto. No quieren apostar, así es. Y ahorita tenemos un gran potencial nosotros en madera, ¿verdad? Pero de igual forma, hablamos de frijoles hace unos momentos, ¿no? Porque no también le incrementamos el valor agregado a ese frijol, o le introducimos valor agregado porque lo estamos vendiendo en quintales, pues, en semillas, en productos, en grano crudo. Cuando le podemos nosotros haber dicho aquí, decir, bueno, un porcentaje, señores, aquí va a tener que exportarse procesado. Eso va a incrementar la industrialización, genera empleo y también impuestos, ¿verdad? Por supuesto. Pero si vos lo seguís vendiendo, ¿verdad? Desde el campesino, ¿verdad? Del pequeño y mediano productor al contenedor para que se vaya, entonces ahí la cadena pues queda incompleta. Ahora, redefinir también el fortalecimiento de los sectores, definir, bueno, vamos a las MIPYME, para señores MIPYME, prioricemos pues cuáles son los sectores que vamos a potencializar nosotros. Va a ser textil vestuario, nosotros tenemos un potencial en cuero calzado, por ejemplo, somos buenos en cuero y calzado, siempre fuimos buenos además, y hay toda una curva de aprendizaje que no se ha perdido, ¿verdad? Estamos produciendo calzado de buena calidad en Nicaragua, bueno, prioricemos el sector de cuero y calzado. Prioricemos el sector de madera mueble, por ejemplo. Transformemos esa madera, vendámoslo en muebles, exportemos muebles, incrementemos esa industrialización del sector. No que son muy pequeñitos, no tienen maquinaria, la maquinaria es obsoleta, la viven reparando por 20 años, ¿verdad? Es ineficiente porque consume más luz y todo lo que vos querrás, pero no hay nadie que les preste, pues, para industrializarse, para mejorar la calidad de esos productos. Pero es que por eso, a ver, si se va a dar un golpe de timón en el modelo, eso implica tiene que ir acompañado recursos, inversión de fomento, para poder trabajar. Exacto, eso es fomentar. Sí. Fomentar, ¿qué vamos a fomentar? Pongámonos de acuerdo, en primer lugar, ¿qué vamos a fomentar? En el sector agropecuario, ¿qué vamos a fomentar? Hoy vamos a ver, hoy la inauguración, por cierto, explica, pues vamos a estar por ahí, nos invitaron y a mí me gusta siempre ir a ver cuáles son las tendencias, qué están pensando ellos y yo veo que también ellos se han quedado estancadones, ¿verdad? Los grandes productores, pues no son muchos, pero productos ya lo sabés, pues, ajonjolí, maní, para de contar, pues. Hay que seguir mejorando el tema de exportación de cacao, por ejemplo, tenemos fuerza ahí nosotros, pero todavía estamos muy chiquitos, pero vayamos el ajonjolí descortezado, por ejemplo, que es factible exportarlo, lo compran bien, no se trabaja en mercado justo tampoco, en donde se puede obtener buenos precios a nivel de Europa. Yo creo que hay que trabajar con rediseñar un modelo económico, ¿verdad? Pero de consenso, pongámonos de acuerdo en esto. Por eso yo he insistido, y no me quiero meter en términos de política social, política del país, pero es que tampoco nos podemos quedar al margen de eso. O sea, aquí se puede estar discutiendo, ¿no?, las diferencias políticas
que podemos tener los nicaragüenses. Pero no estamos discutiendo el horizonte económico. Estamos esperando primero ponernos de acuerdo en las diferencias políticas para después iniciar a hablar en términos de política económica, cuando no hay tiempo. Perdimos el año 2018 completamente, no hicimos los ajustes que teníamos que hacer. A mí me preguntan todos los días los medios de comunicación, ¿esta reforma tributaria usted cree que fue oportuna, que fue necesaria? ¿No le afectó a ustedes las MIPYMES? Claro que sí nos afectó, toda reforma tributaria afecta al sector empresarial. ¿Que era oportuna? No, nos agarró la tarde, debió haber sido el año pasado. Pero que si son suficientes, no. A mi juicio, todavía las reformas tributarias son insuficientes. Tal vez para terminar el año, ojalá Dios lo permita, pues, y nos ayude, y que con esta reforma termine. Ya se empezó a hablar de una revisión es que va a haber que, sí. pero ojo con la revisión, va a haber que revisarla tan bien que vamos a tener que profundizarla, ¿verdad? Para que el Estado pueda cubrir el bache, el hoyo que tiene. Pero profundizarla, me parece a mí, no significa elevar impuestos. No. En mi opinión, hay que trabajar el tema ahí lo tenés, exoneraciones y exenciones. 1.500 millones de dólares al año, 1.600 millones de dólares al año. Sí. Revisemos, pues hombre, no afectemos exoneraciones y exenciones a aquellos sectores que nos pongamos de acuerdo que son los que van a empujar la economía. Los otros, bueno, señores, miren, vamos a ir por suave, pues. Sí, o sea, no podemos hacer de todo porque no queda. Y ahí tenés que agenciar el Estado de esos recursos, ¿verdad? Tenés que reducir eso. Ahora, por eso yo no le tengo miedo al tema de listas taxativas. Hay gente que le tiene pánico a esa lista taxativa. Yo no le tengo miedo. Porque te permite ser más eficiente. Realmente vas a exonerarte, ¿verdad?, aquellas cosas que son básicas, electorales para tu sistema de producción, dependiendo de tu sector económico. Pero escuchar el sector, pues hablar con los panaderos y decirle, a ver, panaderos, miren, ¿qué es lo que ustedes creen? Pues que son aquellas cosas que tienen que estar de alguna manera con algún apoyo desde el punto de vista de impuestos. Bueno, te dirán ellos la harina, lógicamente, te dirán ellos el azúcar, el aceite, que son componentes básicos para la industria de panificación. Tal vez los de cuero casado te dirán, bueno, el cuero, no, hay que protegernos el cuero, ¿verdad? Hay que protegernos la pega, hay que proteger el hilo, qué sé yo, ¿no? Y la maquinaria básica, ¿verdad? Pero entonces ahí empiezan las grandes discusiones con el Ministerio de Hacienda, que a veces se vuelve sordo. Vos les decís, bueno, sacan el decreto de la reforma famosa tributaria, y entonces te dicen, no, el que está exento es el pan tradicional, el pan campesino, me dice, el pan popular. Pero ¿de dónde sacan esos conceptos? ¿Qué significa eso? No, que si vos ya metés maquinaria a la panadería, ya dejó de ser popular, dejó de ser tradicional. Entonces no lo entiendo yo. Como que si las panaderías van a regresar a la leña, pues, ¿verdad? Sí. Que el horno ya no va a ser eléctrico y que las batidoras ya no van a ser las batidoras, ¿verdad? Entonces va a tener que mover como decías antes. O amasar con el amasador. Pensar eso es no estar claro hacia dónde va. Entonces uno está haciendo reclamos, uno le está diciendo, porque las cosas hay que ajustarlas, nada es perfecto. La reforma había que ajustarle sus cositas, ¿verdad? Y le hemos mandado algunas solicitudes de ajuste y espero que las escuchen. Porque si no las escuchan no van a tener los resultados que espera Hacienda. Hacienda tiene que ir modulando y revisando, ¿me entendés? Sectores económicos, el fomento específico. No podés vos, no puedes seguir la gran empresa pensando de que los vas a proteger solo a ellos, que han pasado protegidos durante los últimos 12 años, hermanito, y hacia atrás. Sí, desde el gobierno de don Enrique Bolaños. Pues acuérdate con Enrique, un presidente del COSEP que llegó a ser presidente de la nación, con una visión clara de empresario, gran empresario. Entonces la mayoría de las leyes en Nicaragua, desde el punto de vista económico, fueron diseñadas para la camisa de la gran empresa. ¿Por qué? Porque se descuidó esta otra estructura económica. Entonces ahora lo que es diseñarle la camisa un poquito más ajustadita, pues, para la gran empresa. Hay que apoyarlo, por supuesto que sí. Pero, hombre, apoyemos este otro sector. Empezamos bien, pero tenemos que seguir bien, ¿sí? Pero más que ajustar, ¿no da para tener camisas para cada uno? ¿Cómo no? Sí da para tener camisas, pero tenés que estar dispuesto a ceder. A ver, no, es que no me toqué las exoneraciones a mí como sector económico. No quiero listas taxativas, Teresa. No. Protegeme el arroz y punto. Y ahí va todo lo que tenga que ver con la producción arrocera. No. Hombre, no, a ver, decime. ¿Cuáles son los ítems? ¿Cuáles son las posiciones arancelarias que vos te chimes el zapato, hermano?
Y al igual que nos pidieron a nosotros eso hace 4 años, que nos metieron en la lista taxativa y tuvimos que aceptarla, por un modo, ¿eh? Pero está bien, ahora estamos bien trabajando con esas benditas listas taxativas que se revisan todos los años, no importa, porque eso es un apoyo, es un fomento ahí, por el lado del IVA nada más, porque la famosa apoyo es del IVA nada más, pues te exoneran el IVA de un plan de producción anual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros sentarnos a definir económicamente el país que queremos. Porque si no lo estamos haciendo, estamos embargando las nuevas generaciones y las actuales generaciones. Mi generación se está embargando. Sí, porque el frijolito de hoy depende de lo que se haga ya. Ya, exactamente. Sí, no es mañana, sí. No es a finales del 2019, no es hasta que vayamos a procesos electorales. No da tiempo para eso. Y yo les he dicho a mis colegas, señores, vuelven a caer en el mismo error. La economía no es importante, la economía no es... Ahora ya no se dice así, pues, porque ahora sí se dice que la economía es muy importante, ¿verdad? Sí, y yo no dudo que se sentaron producto de que... Pero además se dice que la economía es muy importante especialmente para votar al gobierno. Bueno, además de eso, le ponen su componente político para lograr algo a cambio de la economía. No dediquemos a trabajar nosotros paralelamente, pongámonos de acuerdo con el gobierno, pongámonos de acuerdo con todo el sector privado, con la Hacienda, con la DGI, etcétera, 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 con la Seguridad Social, para ver hasta dónde nos apretamos. Y yo lo quiero decir, nosotros con IMIPYME nos está preocupando el hecho que el 25 de abril vamos a la otra reunión para los salarios mínimos. Nosotros vamos a tener que llevar una propuesta allá el 25. ¿Por qué? Porque nos preocupa que se vaya postergando, y el asunto es que es retroactivo. Entonces va a haber capacidad de las empresas de pagar febrero, marzo, abril, y si seguimos así, mayo. Los trabajadores no van a renunciar a esa retroactividad, ¿verdad? Claro, y entonces vas a tener que pagar 4 meses el diferencial de incremento del salario mínimo. Sí. Hay flujo de caja, de efectivo en las empresas para hacerlo. En las pequeñas tenemos problemas. Tal vez la grande podrá. Entonces, con IMIPYME va a decir este 25, ya lo anuncio, porque ya es el mandato que tengo con IMIPYME, vamos a llevar nuestra propuesta y que hace cierre el tema del salario mínimo. Y ya sepamos cómo vamos a estar, pues. Y vamos a tener que pagar 3 meses ya acumulados, ¿verdad? A los trabajadores que son los afectos a salario mínimo, que son casi 350, 380 mil trabajadores, bastante. Entonces, son temas que tenemos que ponernos de acuerdo también. Y en donde a los agentes o los gremios empresariales que representan a la gran empresa no llegan. Me transmiten sus preocupaciones nada más, pero yo no los represento a ellos. Mi preocupación son los pequeños. Y por eso hemos logrado políticas diferenciadas, que no es ninguna escuela inventada en Nicaragua. El Banco Interamericano de Desarrollo lo viene repitiendo todos los años. Señores, en política fiscal tiene que ser diferenciado. Tiene que ir por ahí, tiene que ir la palabra mágica que vos dijiste, fomento. Cuando vos haces una política tributaria, haces una reforma fiscal, vos ahí estás pensando en fomento. Y entonces decís, bueno, el sector de cuero calzado, necesito fomentarlo. Bueno, ese va a tener un poquito mayor protección que los otros sectores, por decir algo. Pero es pequeña, micro y pequeña empresa, ¿ok? La mediana también hay que apoyarla, pero bueno, en estas dimensiones. Y la grande también hay que apoyarla, pero en estas dimensiones. Lo que vos decís, la camisa para cada uno de nosotros. Sí, así es. Pero pensando en fomento, pensando en la ruta de país que necesitamos, no es en la capacidad de lobby que yo tenga o la negociadera que yo tenga, ¿me entendés? Pidiendo concesiones políticas para que me den concesiones económicas. No es votos y simpatías lo que se está negociando. No. Sí. Así es. Pero bueno, esa es la verdad, hermano. Somos muy optimistas nosotros. Hemos dicho vamos a seguir trabajando porque tenemos que llevar el pan a la mesa todos los días. Las MIPYMES no vamos a dejar de trabajar. No podemos darnos esos lujos. La gran empresa está trabajando también. Nadie está cerrando, ni mucho menos. Bueno, las que han cerrado porque bueno, pueden. Y seguiremos nosotros con 3 cosas, y con esto quiero cerrar, Gastón. En primer lugar, proteger el empleo actual. Eso es urgente. Cuando tuviste pérdida de más de cientos de miles de trabajadores que no están trabajando, que se están comiendo sus liquidaciones, cuando termine eso, y nosotros llevamos contabilizada más de 25,000
nuevas microempresas de trabajadores despedidos, que con sabiduría pensaron, bueno, voy a agarrar la mitad y voy a poner algún tallercito, voy a poner alguna vaina, y entonces están poniendo negocios y van a aumentar todos esos negocios de trabajadores por cuenta propia y de microempresas, sobre todo microempresas y alguna pequeña empresa. Pero, ¿y los demás? ¿Y los demás? Mis amigos de la gran empresa hablan de 400,000 y pico trabajadores desempleados y un poco más. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Sí. O sea, la zona franca topó. Ahí no va a pasar. Pues ahorita pues no vemos que a lo mejor vendrá una nueva y lleguemos de 130,000 a 150,000 trabajadores. Excelente, ¿verdad? Eso es una gran ayuda. El sector productivo está teniendo topes también, ¿verdad? Ahorita viene Semana Santa, ¿verdad? Semana Mayor. En la industria turística estamos dándola toda, ¿verdad? Para con los pocos recursos que tenemos garantizar toda la oferta nuestra a precio justo para no incrementar los precios, porque ya les he dicho a todos mis hermanos de las pymes, el que haga más descuentos vende más y el que vende más gana más. No subir mucho los precios porque vas a vender poco. Por eso es que ve a veces un negocio lleno y otro vacío. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en estos temas de política económica y en estos temas del país que queremos para nosotros, esta generación que todavía tenemos ganas y tenemos fuerzas, cada día menos, pero las tenemos, para echar a andar el país, pues le entreguemos y trabajemos en conjunto con la nueva generación, que ahí está el bono demográfico ahí que ya se está consumiendo, para ir hacia adelante y impulsar la economía de la nación. De lo contrario, pues aquí no se trata ya de que quién gane y quién pierda. Aquí se trata de que quien gane y quien pierda no va a poder resolver los problemas económicos del país porque no es malo. Así es, así es. Es que esa es una de las principales cosas que hay que pensar, que el gobierno que siga antes o después, si se encuentra una ruina, va a ser un rollo. Va a ser un rollo para ese gobierno. Va a ser un mal gobierno. Así es. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ok, arranca ya este sábado, prácticamente arranca la Semana Santa, especialmente el Estado que sale de vacaciones ya el viernes. Y regresa hasta el lunes 22. Sí. Se han hecho, yo debo reconocer algo aquí, lo he estado haciendo en los medios que invitan a hablar sobre este tema. Debo reconocer el excelente trabajo que ha hecho el gobierno, utilizando los recursos del presupuesto de la nación para toda una campaña de promoción del turismo. Yo que he estado en las reuniones, ¿verdad? He visto los cientos de miles de dólares que se están invirtiendo para las condiciones para que la gente vaya a tanto turismo nacional como extranjero. En primer lugar, rapidito, pues se hicieron casi 2 rondas en Centroamérica de promoción de destino. Europa, se visitó algunos estados de los Estados Unidos, algunos países asiáticos, algunos países de Sudamérica. Se han reducido sensiblemente las alertas, algunas se han eliminado, la temporada de cruceros ha sido muy buena, pocos cruceros han cancelado producto de San Juan del Sur y los vientos. Vemos muy bien pues la campaña de atención a los cruceristas, ha cambiado totalmente esa imagen pues de la atención al crucerista. Vemos que las alcaldías, debo reconocer, esta muchacha de Nifón se ha puesto al frente de esto, creo que se llama Yomariría, en el sentido de que las alcaldías están remozando todos los destinos turísticos, están aunque sea medio pintando, hermano, los destinos, los públicos, ¿verdad? Sobre todo, pues, pero los accesos a los destinos turísticos, mejorando los caminos, medio gachando, ¿verdad? Ahí, para que la gente, pues, que se movilice en su vehículo no sufra tanto. Trabajando en el tema de la basura, contratando personal temporal para poder recoger en la noche las miles de toneladas que de todos los destinos salen todos los días en Semana Santa. El tema de baños portátiles para San Juan del Sur, que es algo que hemos venido insistiendo nosotros, porque no hay capacidad en los negocios privados de prestar baños, pues, para la gente que llega a la playa y que no necesariamente va al negocio, ¿verdad? El tema de ordenar los trabajadores por cuenta propia, que tienen todo el derecho de trabajar y de ir, pues, aunque mis agremiados se molestan mucho porque dicen que es competencia desleal, ¿verdad? Porque ellos esperan todo el año Semana Santa para poder resarcirse de las ventas malas que han tenido durante un año, pero que nos ayuden a ordenar un poquito ese comercio, ¿verdad? Para que
no se descuide la inocuidad de los alimentos, no queremos turistas extranjeros, sobre todo, ni nacionales tampoco, con problemas por producto de alimentación, porque a veces hay pequeños ventas de negocios de comida que se instalan ahí, no tienen agua, no tienen condiciones pues para procesar los alimentos, y ponen los tanquecitos de gas ahí, que es peligroso, una explosión de un tanque de gas en zonas peatonales de turistas, etcétera. En alquilar predios para estacionamientos temporales, para sobre todo aquellos destinos que saturan, ¿verdad? El tema del agua, el tema de la energía, atendiendo a esto, la descentralización, no la centralización, sino que todo un plan de logística del MINSA, acercar las ambulancias y los puestos médicos a los destinos turísticos para que no dilaten mucho tiempo en atender las emergencias. El tema del mismo SINAPRED, trabajando en capacitación con la gente nuestra, los empresarios, los trabajadores de estas empresas de turismo, en atención de primeros auxilios, atención de desastre en caso de necesidad. Todas las instituciones, la Policía Nacional, que va a desplegar miles de personas que cuestan cientos de miles de dólares también, ¿verdad? Para garantizar la protección, ¿verdad? Y la prevención más bien de los problemas típicos de Semana Santa, ¿verdad? De que haya seguridad ciudadana, ¿verdad? Que no hayan escándalos, que no hayan picados ahí fregándolo a las familias, etcétera. Entonces se ha hecho una buena inversión en el Instituto de Turismo, lo suyo, y que eso beneficia al sector privado, porque, por suerte, toda la oferta es privada en Nicaragua, incluyendo aquí los centros que son del Estado. Por ejemplo, Salvador Allende, toda la oferta es del sector privado, porque son arrendatarios de Salvador Allende. Sí. Pero el Salvador Allende es de la alcaldía, pues, del EPN, pues privado. Y los otros centros turísticos del Inturo. O sea, reconocemos ese gran esfuerzo que ha hecho Nicaragua, el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, en promoción turística nacional e internacional, los lanzamientos que se dieron en los destinos turísticos en el propio lugar, etcétera. Hay más de miles de actividades que van a andar, va a haber bailongo, van a haber arte, cultura, religiosidad, no sé qué, miles de actividades, que lo que hacen es crear las condiciones de esparcimiento, ¿verdad? Para que el turista nacional y extranjero llegue a los destinos a comerse su pescadito. Vos hablabas en lo que estábamos iniciando del calor, el calor nos está mandando a la playa, ¿verdad? Indudablemente a buscar zonas más altas, ¿verdad? A buscar los bosques. Sí. Exacto, las zonas más altas del norte, ¿verdad? Alguna cosa así, porque la temperatura, según la NOAA, va a subir en términos escandalosos. Entonces, lógicamente, aquí nosotros estamos preparados para eso. Los pequeños negocios, vos sabés que la mayoría, 9 de cada 10 negocios turísticos son pequeños, están listos para su oferta, han contratado personal, miles de personas temporales por la Semana Santa. También puede haber ahí un poquito de dinerito, ¿verdad? Para la gente que está desempleada, se puede agenciar unos recursos durante 15 días, porque se contratan por 15 días, sí. Siempre. Aparte que ahora por los dueños de negocios están al frente de sus negocios, ya no tienen administradores, sino que directamente ellos están viendo sus negocios. Entonces creemos que si se mueven 700.000 personas, 800.000 personas entre turismo nacional, no es malo. En Semana Santa, a partir desde lo más fuerte, ya sabemos que es del miércoles a domingo, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿verdad? Que venga turismo centroamericano sustantivo también, que ahora es casi el 65% del turismo que viene de Nicaragua. Eso iba a preguntar, ¿cómo, ¿qué tanto se ha recuperado el turismo extrarregional? No. Ahí sí no hemos avanzado mucho. En el regional, es decir, quiero decir, en el centroamericano. Al contrario, sí. ¿No? El pastel ha cambiado, ¿no? Nosotros antes pues estábamos reduciendo la proporción del regional, pues de Centroamérica, y aumentábamos el norte, Canadá, 25%, 26% casi. Ahora se bajó sustantivamente, entonces el que está creciendo es el regional, a 65%. Es decir, ahorita ustedes le apuestan como sector turístico al regional. Al nacional primero. Por supuesto. Claro. ¿Y el regional? Al regional y también al extrarregional, pero en términos no como los que tuvimos en el año 2018, porque gracias al Señor, ¿verdad? Toda esta crisis se dio después de Semana Santa. Viste que al 17 de abril habíamos generado $300 millones nosotros. Y al cierre de año logramos 544 nada más, o sea, 244 millones de abril a diciembre. Sí. Entonces aquí estamos esperando 600 millones este año, ¿verdad? No creo que estén pegados en el cielo, lo podemos conseguir para estar en cifras de 2016, ¿verdad? Más o menos.
Ahora, lógicamente, hay que continuar con una serie de conectividades. Pues, tenemos problemas con Europa, seguimos bajando del 7 a menos, porque Iberia pues sigue stand-by todavía. Ojalá pronto ya Iberia anuncie los vuelos. Entonces, por lo tanto, aquí el flujo va a ser de Centroamérica, nacionales o de nicaragüenses que vienen pues de Estados Unidos. Si vos te fijas por qué han incrementado las remesas tanto, sobre todo las remesas son 800 millones de Estados Unidos. Sí. Y después le sigue España, ¿verdad? Y después le sigue Panamá con 77 millones, no, Costa Rica, perdón. Sí. Costa Rica, y después le sigue España, y después le sigue Panamá, en segundo lugar Costa Rica. Estás hablando de más de 1.500 millones de dólares. Panamá me sorprende grandemente. Sí, 77 millones de dólares nos mandó en 2018 en remesas, ¿verdad? Y estamos recibiendo 1.500 millones en remesas, ¿verdad? Eso nos está ayudando muchísimo. ¿A dónde van estas remesas? A los bancos, indudablemente, ¿verdad? Y algunas, pues, fortalecimiento de alguna reserva del Banco Central, pero sobre todo van a los bancos y sobre todo va al consumo, porque todas las remesas son más consumo que otra cosa. Entonces, nosotros estamos confiados en que vamos a tener una excelente Semana Santa. Insisto, ¿verdad? No podemos seguir haciendo comparaciones con antes de. No, hay que ver hacia adelante ahora lo que podemos lograr en las condiciones actuales, que el trabajo, que la gente tenga recreación, esparcimiento, que los precios se moderen. Yo les pido a todos los prestadores de servicios que no aumenten excesivamente los precios, porque si no se van a quedar con sus negocios vacíos. Así es. Bueno, quiero agradecer que haya estado con nosotros Un placer. Leonardo Torres, presidente de CONI MIPYME y de la Cámara de Turismo nicaragüense. ¿Ah? Gracias a nuestros amigos y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.